Buenos días, tardes o noches. Yo soy el estudiante Mayer Nathaniel Casado Medina, matrícula 2025-0694. Estoy cursando actualmente en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, la materia de seguridad de sistemas operativos. En este video vamos a realizar la práctica número 8, que consta de ClamAV. ClamAV es un anti-malware, el cual se utiliza dentro de las distribuciones y sistemas operativos de Linux, con la finalidad de identificar esos softwares maliciosos creados usualmente por ciberdelincuentes con la finalidad de entrar y corromper lo que es nuestro sistema. ClanAV se encarga de identificar mediante una base de datos y una infraestructura de detención los malwares tipo antivirus, spywares, troyanos, etcétera. Cada uno de estos malware se encuentra dentro de su base de datos. Él simula una detención del mismo yendo a verificar que la huella del anti-malware se encuentre dentro de su base de datos. Usualmente este anti-malware se implementa en empresas las cuales les suelen dar un uso alto a lo que es el correo electrónico, debido a que por esta vía nosotros sabemos que podemos agregar malware encriptado, oculto, vía esteganografía y demás formas. Bien, en esta práctica nosotros vamos a implementar esa herramienta en una distribución de nuestra preferencia. En mi caso yo voy a estar utilizando la distribución de Kali Linux, como ya ustedes saben, el sistema operativo de los pentesters. Vamos a configurar las actualizaciones automáticas para la misma herramienta, que no debamos de forma manual realizar estas actualizaciones. Vamos a configurar los escaneos periódicos para que se realicen cada X tiempo y nosotros evitemos hacerlo de forma manual y tener un poquito más de optimización dentro del sistema. Y como último, pero no menos importante, vamos a mostrar los logs generados por la herramienta. Ustedes saben que los logs son un registro o una información, una huella, o como ustedes lo interpreten, que dejan los sistemas. Con ese registro nosotros podemos ver fechas, horas, usuarios, quién modificó, en qué momento lo hicieron, vía qué aplicación, herramienta o software, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, sin más que decir, vamos a iniciar con la práctica. Aquí está mi sistema operativo virtualizado. Yo actualmente estoy dentro del sistema operativo nativo Ubuntu Linux y como hipervisor le doy un uso a VMware. Voy a utilizar de forma práctica, como ya había mencionado, el sistema operativo de Kali Linux. En esta parte, antes de empezar, a mí me gustaría establecer el default sections para especificar luego el nombre de usuario. Bien, una vez aquí dentro, con el default section que lo tengo modificado de esta forma, voy a acceder a la terminal, voy a entrar como superusuario directamente y aquí tengo un archivo de texto dentro del cual nos podemos ayudar para la realización de las escrituras de los comandos. El primer comando que vamos a utilizar evidentemente es para nosotros hacer dos cosas. Vamos a actualizar nuestro sistema operativo, actualizar los repositorios, paquetes, software y herramientas dentro del mismo. Y de esa misma forma vamos a realizar la instalación de ClamAV y sus dependencias dentro de la misma. Entonces yo voy a copiar este comando y aquí dentro de la terminal directamente lo voy a copiar. Como pueden ver, aquí me da un upgrading, installing, removing and not upgrading de 0, 0, 0 y 19. Entendiendo que tengo 0 paquetes para instalar, 0 para actualizar, 0 para remover y 19 not upgrading. Entendiendo lo anterior, para nosotros verificar si la herramienta está en uso, podemos hacerla de distintas formas. En primer lugar, si detenemos el servicio y no nos arroja ningún comando o ninguna información por pantalla vía el CNI, significa que se ha detenido correctamente y que la herramienta está dentro de nuestro sistema. También podríamos hacerlo con un menos menos help y el nombre de la herramienta, o el nombre de la herramienta y menos menos help. También con el comando men, perdón, y demás formas de nosotros verificar.
Mientras tanto, vamos a pasar directamente a detener el servicio. ¿Por qué nosotros vamos a detener el servicio? Porque debemos de evitar los conflictos, entendiendo que nosotros vamos a realizar configuraciones dentro de la herramienta. Ya nosotros la instalamos, pero si configuramos con la herramienta corriendo, podemos crear problemas. Y el objetivo de nosotros como administradores de sistemas que somos es prevenir la mayor cantidad de errores. Entonces ya tengo aquí el comando pegado, directamente lo voy a pegar, bueno, copiado, ahora lo acabo de pegar. Aquí hice un stop. Si yo hago un status de la misma herramienta, en vez de un stop, hago un status. Aquí me dice un warning, entonces voy a pulsar enter para continuar. Fíjense que tengo la herramienta disable e inactiva. Estos disables indican que cuando el sistema operativo arranca, la herramienta no se inicia con el mismo. Y el inactive o dead indica que la herramienta no está en uso actualmente o no está corriendo dentro del sistema. Eso quiere decir que podemos pasar a configurar la misma. Ahora, el comando que vamos a utilizar es para actualizar la base de datos o las firmas de la base de datos de los virus. Como ya había mencionado, las firmas o huellas digitales que dejan los malwares que están registrados dentro de la base de datos deben ser actualizadas. Debido a que si nosotros estamos intentando hacer un escaneo y hay un malware el cual no detecta la posibilidad de no haber detectado el malware puede ser debido a que la base de datos no estaba actualizada. Imagínense que si está por ahí un día cero, bueno, un virus o un malware, una vulnerabilidad la cual es muy reciente. Si la base de datos no la conoce, pues no la va a detectar como maliciosa. ¿Entienden? Espero que entiendan la idea. Entonces voy a copiar directamente el comando y lo voy a pegar acá en la terminal. Acá, como pueden apreciar, estas líneas de código donde habla de Update Process Started, dice que con ClamAV nosotros hemos iniciado el proceso de la actualización y nos muestra tanto el día, el mes, la hora y el año. O sea, nos muestra la fecha completa. Acá en estas líneas nos muestra las actualizaciones, el up to date que se hicieron con sus respectivas versiones de actualización, como podemos ver en esta parte. Ahora sí, nosotros podemos decirle al sistema que la herramienta y también los servicios de la misma inicien de forma automática para cuando nuestro sistema encienda o cuando nosotros lo iniciemos. Entonces yo lo voy a copiar y la palabra clave dentro del systemctl va a ser el enable. Voy a limpiar la terminal y voy a pegar los comandos. Si hago un enter, véanse cómo la ejecución en esta parte se ha creado en esta otra parte. Eso quiere decir, como no tenemos errores, que la sincronización se ha habilitado de forma correcta. Los siguientes comandos que tenemos en este apartado es para iniciar tanto el ClamAV como el servicio del mismo. Entonces en la terminal yo voy a pegar y ahora para verificar que se haya iniciado de forma correcta con la palabra clave de status dentro del systemctl y como superusuario, pues yo voy a verificar que el status esté de forma correcta. Como acá pueden apreciar en este momento, tenemos un enable y un active running, entendiendo que cuando nosotros iniciemos el sistema, la herramienta va a cargar con el mismo y que la herramienta está corriendo dentro de nuestro sistema. Inclusive, acá también pueden verificar el main PID que indica un número de proceso. Dentro del Task Manager nosotros podemos verificar si queremos, por ejemplo, finalizar ese proceso. Lo hacemos con el comando pkill y el número de procesos o el número de ID para nosotros directamente parar la tarea. No simplemente se utiliza el systemctl stop y el nombre de la herramienta, ¿de acuerdo?
Modificaremos lo que es la configuración del archivo fritzclamp.conf con la finalidad de indicarle la cantidad de veces que nosotros vamos a buscar actualización con el anti-malware en 24 horas, o sea, al día. Va a ser un check, por ejemplo, de 24 veces. Vamos a indicar el servidor de donde se van a descargar las firmas de la herramienta. Ustedes saben que las firmas vendrían siendo las huellas de los software maliciosos que se encuentran dentro de la base de datos. Y con respecto al log de las actualizaciones, para que actualice de forma automática el log de cada una de las actualizaciones que nosotros vayamos realizando. Como último, pero no menos importante, vamos a ejecutar como daemon con la finalidad de que sea necesario la ejecución de forma automática, o sea, literalmente para establecer con privilegios. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a editar ese archivo, aquí lo tengo en esta parte, voy a ir a la terminal, esto yo lo puedo finalizar, voy a copiar en esta parte, aquí me dice que el Kiri no me permite modificar y por eso sale. Entonces, vamos a ver, yo creo que está resuelto. Aquí tenemos las líneas que ya había explicado directamente pegadas, simplemente con la intención de no tener que buscar en esta parte. Simplemente lo agregamos o inclusive en el momento en el que no se encuentren configuraciones en esta parte, pues para acomodarnos o acomodar el proceso, lo pegamos. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el check for new database 24 times a day. Tenemos un check de 24, o sea que ya inclusive esta línea nosotros la podríamos eliminar, pero no está de más, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente yo voy a, con control X e Y, a guardar y puedo verificar en vez de hacer directamente un nano, un cat. Como pueden ver en esta situación, pues nos muestra toda la información que nosotros ya habíamos pegado. Vamos a reiniciar el servicio. Ahora no va a ser un stop ni un status, tampoco un enable. Va a ser un restart para que las configuraciones que nosotros ya realizamos dentro del respectivo archivo se apliquen de forma correcta. Posterior al reinicio del servicio, lo que voy a hacer es un escaneo directo específico. El escaneo directo se va a realizar dentro del directorio Home. Ustedes saben que el directorio Home es un directorio que viene usualmente por defecto dentro de los sistemas operativos Linux y sus distribuciones. Con el parámetro "-r", nosotros vamos a realizar un scan de tanto el directorio home como los subdirectorios que se encuentren dentro del mismo. Es decir, por ejemplo, si yo voy al sistema, si hago un print working directory, ahora mismo yo estoy dentro del directorio home calis, pero si yo hago un ls o un ls-la para hacerlo de forma más organizada, veo cada uno de los directorios que están dentro del directorio home. Eso quiere decir que con ese comando que yo estoy mostrando en esta parte se van a escanear tanto el de home como todos estos que se encuentran acá. Correcto, entonces voy a limpiar la terminal y directamente voy a pegar lo que es el comando. Una vez pegado el comando y le dé a enter, pues el sistema directamente va a comenzar a actualizar lo que ya había mencionado. Bueno, actualizar no, a escanear lo que ya había mencionado anteriormente. Entonces en esta parte vamos a esperar y como pueden apreciar, el summary ha detectado node viruses. Aquí me da una cantidad de virus, un engine versions que es parte de la personalización que yo tengo. Aquí ha escaneado una cantidad de 158 directorios, ha escaneado 320 archivos y ha detectado o infectado 0 malwares o 0 files, en este caso, 0 files detectados, valga la redundancia. Eso quiere decir que no ha detectado ningún file infectado. Aquí también podemos ver informaciones como de cuánto pesa el archivo o el scan summary, que es 24.1 megabytes.
tenemos la data que ha leído, el tiempo en el cual se ha iniciado, el tiempo el cual ha durado y el tiempo el cual ha finalizado. Ahora nosotros, para variar un poquito, que no sea solamente el directorio home y los subdirectorios dentro del mismo, vamos a hacer un scan completo, pero del directorio raíz. El directorio raíz es el directorio principal de Linux. Es el directorio que contiene absolutamente todo, todas y cada una de las subcarpetas o subdirectorios. Entonces, entendiendo lo anterior, aquí le voy a dar a Enter y evidentemente este proceso, en base a que literalmente analiza todo el directorio del sistema, va a tardar, va a pesar y va a demorar, tardar, valga la redundancia, un poco más que el anterior. Así que debemos de ser pacientes. En esta parte podemos verificar el Scan Summary y podemos ver los datos como vimos anteriormente. Por ejemplo, la cantidad de virus dentro de la base de datos que analizó, la versión evidentemente, parte de lo mismo. Podemos ver ahora que tenemos 10, bueno, tenemos 1099 errores. Tenemos ahora muchísimo más datos de almacenamiento como espacio. Inclusive podemos apreciar que el tiempo de escaneo fue más elevado que el anterior y que la cantidad de archivos y directorios también. De esta forma damos por culminada esta parte del video. Lo que realizaremos ahora directamente es editar el archivo que se encuentra donde se encuentran las tareas programadas. Yo voy a poner el siguiente comando, aquí lo voy a pegar directamente. En el caso de que ustedes le pregunten qué terminal, bueno, qué editor de texto quieren utilizar, pueden utilizar el que ustedes quieran. En este caso yo utilicé Nano, igual que ahorita, y esta va a ser la línea que yo voy a utilizar y voy a pegar dentro de esta parte. Entonces control X e Y para guardar y fíjense que la actualización se ha completado de forma correcta, o sea, la actualización de el archivo. Modificando la tarea programada de Chrome Tab y especificando en este comando, lo que hicimos fue decirle al sistema que se va a realizar un escaneo de forma automática, diaria, evidentemente todos los días. En este caso, a las 2 de la mañana, a las 2 a.m. Esta parte indica mes, día y año, o sea, automático de forma diaria. El ClamScan, que es la herramienta que estamos utilizando, -R para que escanee los subdirectorios del directorio principal, que en este caso es Home. Y acá el tema de dónde se va a guardar, dónde se van a guardar los logs. Entonces, los logs en esta misma ruta nosotros podemos apreciarlo dentro del sistema con el comando cat y la ruta de los mismos. Y en esta parte lo que nosotros podemos apreciar, por ejemplo, directamente es que Clam, Clam AVM es donde se va a registrar toda la actividad del servicio, ¿correcto? Podemos observar que el daemon inicia correctamente, carga la base de datos y firmas y se encarga de establecer los escaneos. También se muestran las capacidades habilitadas como el análisis de archivos comprimidos, ejecutables, documentos, entre otros. Finalmente, en la última línea podemos confirmar que el estatus de la base de datos está ok. Eso quiere decir que está funcionando adecuadamente y no tenemos errores dentro de la misma. Vamos a copiar ahora lo que es el log de actualizaciones, o sea, para ver el log de las actualizaciones, aquí lo pego directamente en la terminal y a diferencia del anterior, este registro, literalmente valga la redundancia, muestra cuándo se van a realizar las actualizaciones dentro de la base de datos y dentro de la misma firma. Verifica si las mismas fueron exitosas y el estado del proceso. También es importante porque garantiza que el anti-malware se mantenga actualizado frente a nuevas amenazas. En esta última línea podemos apreciar cómo el update process terminate, o sea que el proceso de actualización ha concluido y eso.
En esta parte nosotros vamos a ver los escaneos que nosotros programamos en este caso. Voy a dejar este comando en el caso de que vayamos acá a la terminal directamente de nuestro sistema y que cuando le demos nos diga que no se ha encontrado o no se ha podido modificar el file que nosotros estamos intentando editar. Simplemente vamos a utilizar este comando para generar el log de forma manual. Aquí como pueden ver va a empezar a crearse evidentemente el home dentro de bueno, el log dentro del directorio home y dentro de su raíz, aquí como pueden ver, bueno, dentro de su raíz no, con el parámetro "-r", que podemos apreciar como ya había dicho anteriormente, que es para ver los subdirectorios. Ahora sí podríamos utilizar el comando cat para ver el log del scam, y si lo abrimos, aquí podemos ver parte de las mismas informaciones que ya había mencionado anteriormente. Podríamos jugar también con el monitoreo de log en el tiempo real o escanear mostrando solo lo que son los archivos infectados que nosotros analizamos dentro del respectivo directorio. Por ejemplo, acá en esta parte se supone que se me mostrarían los archivos infectados, pero recuerden que cuando nosotros realizamos el escaneo, directamente nosotros no tuvimos, por lo que quiere decir que aquí en la parte de Infected Files no tenemos ninguno. Aquí están los que se han escaneado, pero fíjense que no tenemos ninguno infectado. Con este último comando, pero no menos importantes, nosotros podríamos jugar con escanear, y al paso del escaneo podríamos ir eliminando los archivos infectados que nosotros encontremos. Como ven, clam, el nombre de la herramienta que vamos a utilizar, el parámetro "-r", para que escanee lo que son los subdirectorios del directorio home, y el remove para que mediante el vaya encontrando archivos, pues los vaya eliminando. Nosotros no es necesario que lo realicemos entendiendo que no tenemos archivos infectados dentro de nuestro directorio home e inclusive dentro de nuestro sistema, pero lo voy a hacer simplemente con la intención para que ustedes lo vean. En esta parte nos muestra evidentemente lo que se ha escaneado, y en la parte de infectado pues nos muestra cero igualmente. Entendiendo lo anterior y evidenciando cada uno de los procedimientos establecidos según la práctica, pues yo puedo dar por concluida la práctica número 8. Espero que les haya gustado, que aprendan y nos vemos en la próxima.